Buenas, mi nombre es Claudia Rosas Lauro, soy profesora principal de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y agradezco la invitación de la Municipalidad del Cusco a esta iniciativa tan importante para promover la reflexión sobre diversos temas históricos. Yo les voy a hablar en esta oportunidad de miedos y pandemias en la historia del Perú. Pero para ello quería iniciar comentando que las pandemias en la historia se han dado en distintos momentos. Una fue a fines del Imperio Romano, la peste antoniniana, que entre fines del siglo II y el siglo III devastó la población en medio de la crisis que llevó a la desintegración del Imperio Romano. Otra pandemia fue la peste negra del siglo XIV que azotó a Europa, llegando a tener consecuencias fatales de la pérdida de casi el 50% de la población. Y más recientemente, casi hace un siglo, la llamada gripe española, pero que en realidad se originó en Kansas, en Estados Unidos, llegó a tener un alcance mundial. Entre 50 a 90 millones de personas perecieron y un tercio de la población mundial terminó siendo infectada. Esta gripe, que en realidad era un tipo de influenza H1N1, llegó al Perú en 1919, afectó a diversas ciudades del Perú y tuvo una letalidad de alrededor de 50.000 muertos. Sin embargo, en el Perú hemos tenido otras epidemias. Una muy fuerte fue aquella que se dio, como estudia David Novell Cook, con la conquista española en el siglo XVI, que fue una mezcla de sarampión, viruela y otras enfermedades que fueron mermando a la población indígena, no solamente en el momento del impacto, sino a lo largo del siglo XVI, con consecuencias que llevaron a la desestructuración de la sociedad y la economía indígena, como ha explicado Nathan Bastel. Pero también en la historia peruana hemos tenido otras epidemias. En el siglo XIX, en la década del 30, el cólera, en 1868, la fiebre amarilla, a inicios del siglo XX, prácticamente entre 1903 y 30, la peste bubónica, y en la década del 90 también el cólera. Es decir, epidemias se han dado en distintos momentos, incluso actualmente el dengue ha tenido un impacto muy fuerte en la Amazonía peruana. Pero cuando hablamos de pandemias estamos hablando de enfermedades que ya afectan a más de un continente, y además que el contagio ya no solo se produce de un lugar a otro, sino que cuando llega ya se empieza a producir una transmisión comunitaria, es decir, en el mismo país, que es lo que nos está pasando en el caso del COVID. Pero yo quería reflexionar sobre todo sobre los miedos que este tipo de fenómenos genera en la sociedad, genera en la población. Entonces, en principio tenemos un miedo a la enfermedad, que se traduce en un temor al contagio. Recordemos que el miedo es el sentimiento de inseguridad orientado a una causa definida, en este caso la enfermedad. Y detrás de ese miedo, tal como lo define Jean Delumeau, que es este sentimiento de inseguridad, hay un miedo mayor, que es el temor a la muerte, que es uno de los miedos fundamentales del ser humano. Porque en el caso del COVID-19, que tiene muchos parecidos a las otras enfermedades que hemos mencionado, pero en este caso es una
un virus de reciente aparición. Se trata de una enfermedad muy eficiente y veloz en su propagación. Por eso es que hay pacientes asintomáticos, el periodo de incubación del virus dura hasta 14 días, aunque generalmente se manifiesta al quinto, pero lo hacen, como dice Carlos Chipola, un enemigo invisible y que genera temor. Y este temor está asociada a la incertidumbre que genera toda esta situación, lleva a que se dé un tren de miedos. ¿Qué quiere decir? Los miedos en la historia, cuando aparecen, no aparecen solos, aparecen acompañados. Justo hace unos años nosotros llevamos adelante un proyecto colectivo que se manifestó en este libro que editamos, El miedo en el Perú, siglos XVI al XX, donde participan diferentes colegas, amigos, historiadores, y que trata sobre los diferentes temores y fue una oportunidad para reflexionar sobre esto. Entonces, el miedo a la enfermedad y al contagio, el miedo subyacente a la muerte, aparecen con otros miedos que nosotros hemos podido presenciar en esta pandemia. El temor al hambre y a la escasez, que origina, por ejemplo, compras compulsivas, incluso saqueos en ciertos lugares, en ciertos países, en ciertos contextos. Y esto va asociado a otro temor, el temor a la desestructuración económica y social, la inflación que lleva al acaparamiento de productos, la pérdida de estatus, ¿no?, por el impacto en la economía. Incluso en este caso, como estamos frente a una pandemia global, porque el mundo previamente estaba globalizado, es también el temor a la caída y a la crisis severa que se va a producir en el sistema económico mundial. Y esto genera una suerte de magma de diferentes temores que incluso llevan a en ciertos sectores sociales, a un temor al confort, que se ha visto traducido en la compra desmedida de papel higiénico. Como ya he comentado en otra oportunidad, el papel higiénico puede estar asociado con la idea de confort burgués, al mismo tiempo con el capitalismo, lo que nos diferencia de los animales y estar en un mundo civilizado donde la higiene, la limpieza, incluso de las funciones más íntimas, viene manifestado. Entonces, todos estos elementos se mezclan y estos temores son diferenciados en las clases sociales pudientes, con capacidad de gasto, puede manifestarse esta compra compulsiva de papel higiénico que no solo se ha dado en el Perú. En el caso de sectores menos favorecidos y que tienen una situación económica que los hace vivir al día y en una economía informal, pues a veces será más el temor al hambre y a la escasez que el temor al contagio y al virus mismo. Pero esto también se vincula a otro miedo, que es el temor a la subversión ante la autoridad, los motines, las protestas, las rebeliones, como hemos estado viendo, no solo en las cárceles, sino también las protestas sociales en diferentes contextos, los hemos visto en Italia, en Chile, en España, en varios países. Y a la vez el temor a la autoridad como agente subversivo, es decir, al Estado con las restricciones que impone, a la policía, al ejército, que finalmente deben imponer las medidas para evitar el contagio.
Entonces, todos estos temores además están alimentados por los rumores y las fake news que en el caso de esta pandemia, al difundirse en las redes sociales que tienen un alcance no solo nacional, sino global, generan las teorías conspirativas, las posibles curas o terapias que al final no son ciertas, las falsas noticias, y esto genera una sensación de mayor incertidumbre, de mayor temor, ¿no? Un temor, es decir, que va increyendo como una espiral. ¿Cuáles son las reacciones frente a estos miedos? Y cuando estoy hablando del caso del COVID-19, de este tipo de coronavirus, también hay reacciones o políticas que se han dado también en las otras enfermedades que hemos mencionado y que por el espacio que tenemos no vamos a tener tiempo de explicar. Por un lado, hemos visto que negar o minimizar la gravedad de los hechos, diciendo que es una exageración, que esta enfermedad era una simple gripe. Eso ha ocurrido en todos los contextos donde se han difundido epidemias. Por otro lado, ya cuando se toma conciencia, ¿no? Recordemos que en el caso de esta enfermedad es el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud determina que esto ya no es solo una epidemia, sino es una pandemia. En ese momento se empiezan a tomar medidas a nivel mundial, bueno, no en todos los países, para evitar el contagio. La cuarentena es una de las medidas más antiguas. Paradójicamente, en el siglo XXI, en que estamos en el momento del avance de la ciencia, la técnica, la tecnología, la medicina, los avances científicos, vamos a combatir esencialmente esta pandemia con la cuarentena, que es un método medieval. Incluso ya se había usado en la antigüedad, pero en la Edad Media se difunde y va a llevar este nombre por los 40 días que se deben seguir de aislamiento para evitar el contagio, y esto procede de Italia. La primera vez que se impone va a ser en Venecia, y las ciudades, digamos, portuarias por donde circula el virus van a ser aquellas ciudades que la empiecen a aplicar. Pero junto a la cuarentena están las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso de la lejía, el jabón y una serie de productos unidas al agua, evidentemente, para evitar esto. Pero esto va unido también a las restricciones, los toques de queda y una serie de medidas que se van implementando. Junto a esto, vamos a tener que también la población, y este es un fenómeno de mentalidad colectiva, va a tratar de echar la culpa a determinados grupos o sectores, los chivos expiatorios. En la peste bubónica o en el cólera, por ejemplo, se echó la culpa a los chinos, o en la peste negra del siglo XIV a los judíos. En este contexto también, los asiáticos han sufrido en distintos países esta xenofobia, este racismo por asociarlos con la enfermedad. Pero junto a esto también surgen las teorías conspirativas. Es una conspiración, es una guerra entre potencias, el virus fue creado en un laboratorio, aunque los científicos lo hayan desmentido. Este tipo de rumores y fake news van circulando en las redes. Como dice el historiador Carlo Ginzburg, ¿no? Hay que distinguir lo verdadero de lo falso y de lo ficticio, y justamente es en estos contextos de crisis y de difusión de la enfermedad donde van a surgir este tipo de teorías.
Y toda sociedad tiene medios para lograr la seguridad, las vacunas, los medicamentos, la estructura sanitaria, el personal especializado, y se va a apostar a ello. Pero junto a estos elementos científicos, regionales, lógicos, también están las interpretaciones religiosas, las interpretaciones que van en un campo más espiritual, incluso ocultista, en fin, que van a convivir con estas otras. Y vamos a tener tanto a los héroes, el personal médico, sanitario, los policías, las Fuerzas Armadas, pero también vamos a tener a los suicidas, ¿no? El caso de las enfermeras que se suicidan en Estados Unidos por que no pueden soportar el impacto del horror que significa la cantidad de muertos y el colapso del sistema sanitario. En fin, entonces creo que estos elementos que les he mencionado han estado presentes en otros contextos de epidemia, sobre todo de pandemia, y que también hemos visto reflejados en nuestro país, y es una coyuntura crítica de la cual vamos a salir como hemos salido en otros casos de la historia, de coyunturas bastante duras para nuestro país. Espero que con estas reflexiones hayan podido tener un panorama de los temores y los comportamientos colectivos y las reacciones que generan las epidemias y que genera específicamente esta pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias.